Estamos aislados, conectados. Buenos días. Mi nombre es Gabriel Alpresa. Llevo 33 años de trabajo de desarrollo comunitario, en procesos de desarrollo comunitario, basándome siempre en la creatividad como un recurso y como el argumento básico. Primero, agradecer a Jorge y al grupo de Aislados Conectados por estos días en los que hemos estado preparando juntos esta jornada. Luego, agradecer a todas las personas que lo escucharán a lo largo del tiempo. Soy nuevo en esto y me abruma un poco, la verdad. Me defiendo mejor con personas delante, pero bueno. Lo digo para que disculpen la falta de herramientas, que lo hubieran hecho seguramente mucho más atractivo, pero espero ir mejorando. Leeré mi intervención porque es mucho lo que quiero decir, poco el tiempo, y es importante que no me vaya por las ramas. Soy mucho de eso. Además, el aislamiento me ha cogido fuera de casa, pero es cierto que tengo menos recursos de los que podría tener en mi casa. Pero bueno, gracias. Bueno, tengo que empezar contando dos momentos importantes en mi vida, así como apuntar tres lecturas concretas que de alguna manera marcaron mi línea argumental. El primer momento es con 16 años, la adolescencia tardía, cuando empiezo a rechazar lo establecido. Fui, como digo, un adolescente rebelde que abandonó su casa para vivir en las playas del sur de la isla. Allí me encontré conmigo mismo por medio de un proceso en el que se mezcló la soledad, los grupos temporales que pasaban por ahí y el entorno natural. Este proceso me llevó desde la marginalidad a la integración social por medio del descubrimiento de mi ser, el respeto por mí mismo, el encontrar un discurso propio, crítico, dinámico y proactivo al servicio de la comunidad. Esta síntesis de la que le hablo es el motor de lo que hago. Lo llamo el desarrollo de la actitud creadora y para mí es una necesidad evolutiva del ser humano que intento transmitir desde hace años y que me sirve para definir toda mi línea de trabajo. La primera lectura es un informe de la Organización Mundial para la Salud del 2011 que exponía que vivimos una crisis del ser. Estamos fragmentados socialmente, aislados como individuos, faltos de autenticidad y en una crisis del estar, porque nuestra manera de producir, distribuir y consumir amenaza de muerte cada día a millones de seres de todas las especies, y su resultado es la depredación del planeta. Nuestra sociedad, basada en la economía de la productividad y el consumo desmedido, nos plantea satisfacer necesidades artificiales y tener cosas como forma de ser, lo que provoca un gran vacío existencial. Por otra parte, el informe habla de la sensación generalizada de incertidumbre, peligro y negatividad como el caldo de cultivo para una sociedad enferma, cuyos síntomas son la violencia, el desamor, la depresión, el estrés, la ansiedad, el miedo. La segunda lectura habla del desarrollo de la hipótesis Gaia de James Lovelock y Lynn Margulis, y habla del planeta Tierra como un ser vivo con la capacidad de autorregenerarse y con la intención de asegurar su supervivencia. Así podemos entender que lo que nos está ocurriendo son síntomas. La alarma del coronavirus 19, la emergencia climática, la crisis económica y humanitaria, y de que Gaia está desplegando sus herramientas para que elevemos el nivel de conciencia. Quizá ya no haya muchos más avisos y lo próximo acabe con nosotros. La tercera lectura es el libro El cuerpo nunca miente, de Alice Miller, donde se explica la enfermedad como la consecuencia de la disociación entre lo que sentimos o somos frente a los constructos mentales impuestos por un modelo de sociedad vertical, establecida y cerrada, que nos impone una serie de deberíamos que nos enferman. La enfermedad sí sería una llamada de atención del cuerpo para liberar los síntomas y para sanar. El segundo momento es la constatación de que las personas no estamos solas y que tenemos una responsabilidad de servicio a la comunidad, aportando alternativas y trabajando juntas. Esto lo descubrí o lo viví cuando la explosión popular del 15M, que me cogió de lleno, y donde además del proceso que vivimos, toda la gente ahí y las sinergias que se movieron, sirvió para conocer gente nueva y para descubrir nuevos autores que se han convertido en referentes para mí. Edgar Morin, Krishnamurti, Ken Wilber, Claudio Naranjo, Mónica Caballé, que les invito a buscar y a leer. Todo esto, claro, junto a mi obsesión por cambiar el mundo, me llevó a dar charlas, presentar proyectos y desarrollar procesos como el actual Pandora, que es la asociación de la que soy presidente,
que empezó como un proceso de escucha de la comunidad educativa, financiado por el Gobierno de Canarias, para buscar herramientas para su mejora, y cuyo objetivo constitutivo es generar vías, conectar ideas y juntar personas para transformar la escuela. En eso sigo, que no es poco. Vivimos una época compleja. El mundo, hasta hace poco previsible, seguro y estable, donde las cosas eran como debían ser, se vuelve dinámico e incierto. Los cambios, veloces y profundos, se suceden en casi todos los órdenes de nuestra vida. No es una crisis pasajera, sino una evolución necesaria para la supervivencia del planeta. Los diferentes paradigmas en los que se ha basado la historia etnocéntrica del mundo que conocemos han ido cambiando a lo largo del tiempo, unas veces porque un nuevo paradigma se impone, ya sea por algún descubrimiento importante o por nuevas ideas que afloran. El fuego, la escritura, la rueda, la electricidad, la ilustración, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otras porque el paradigma no ofrece ya soluciones coherentes a las nuevas realidades y contextos. Y la única forma de cambiar es por medio de la presión social, de generar masa crítica que termine por provocar un cambio. Pero con cuidado de que estos cambios no sean los de siempre, pequeñas prebendas que vuelven a adormecer a la comunidad. El sistema socioeducativo, y aquí hablo de familia, escuela, calles, medios, etc., está basado en paradigmas que son ideas de simplificación y disyunción, que condicionan nuestra visión y ayudan a mantener la estabilidad y la sensación de seguridad, pero que a la vez dificultan la búsqueda de alternativas y por su propia necesidad de supervivencia se convierten en una rígida teoría alejada de la realidad y hecha para perdurar, que amordaza a lo que la cuestiona y no permite seguir avanzando en el proceso natural del desarrollo del ser humano y sus comunidades. La educación, hasta hace poco en manos de la comunidad, ha dejado de ser un lugar de encuentro y se ha convertido en una dinámica de conflicto que nadie afronta de manera integral. El sistema educativo, porque está politizado de manera partidista, no ha sabido integrar los múltiples elementos que se han ido incorporando a nuestra vida y está obsoleto, intentando mantener un discurso que ya no sirve. Las familias, porque están desestructuradas, sin tiempo, sin perspectiva. La sociedad, porque está desmovilizada, disgregada, sin una visión conjunta, cada cual a lo suyo, en un mero ejercicio de supervivencia. En los institutos, y coincidiendo con la edad crítica de la adolescencia, encontramos profesores formados para enseñar materias, pero no para las relaciones personales o las dinámicas del grupo, que son cuestiones fundamentales, sobre todo en esa edad. La escuela realmente está en crisis porque la sociedad está en crisis. Es el momento en que lo viejo se aferra para no morir y lo nuevo irrumpe con fuerza, y donde se está decidiendo hacia dónde se inclina el sistema educativo. Si seguimos potenciando los conocimientos tecnológicos y racionales, aprender lo que se ha dicho y hecho, controlar los procesos de la vida y lo que pasa a nuestro alrededor, o si empezamos a abrir una vía para los procesos humanos y holísticos, para descubrir quiénes somos, qué queremos hacer y cómo queremos integrarnos en el procomún. El avance tecnológico es brutal. Somos capaces de conseguir casi cualquier cosa, pero cada vez estamos más perdidos. En un mundo lleno de información, cada vez tenemos menos conocimiento. Una gran paradoja. También es cierto que ese avance ayuda a transformar los modelos sociopolíticos al promover el intercambio de ideas. Esto permite que la cultura dominante y única, la de la autoridad, modelos de conducta, usos y costumbres, dichos y hechos, se vea arrebatada por una cultura del ser humano, una cultura de infinitos posibles, la convivencia y el desarrollo de los caracteres personales únicos. No desde parámetros de dominación y control, como viene siendo habitual, sino de comprensión y compromiso con el ser íntegro. El sistema educativo está en situación crítica, pierde poder frente al resto de los espacios de aprendizaje. La escuela paralela ya ha sobrepasado la vieja escuela, aislada en una burbuja que ya no sirve para entender nuestra realidad ni para integrarnos en el contexto. De hecho, mucha gente se va quedando fuera del circuito educativo, pero están obligadas a venir a clase sin que les tengan en cuenta. Por ello se generan problemas de disruptividad en las aulas, porque no es un lugar de convivencia y formación, sino de obediencia y control. La enseñanza cada día es más compleja, porque la sociedad es cada vez más compleja. Estamos en un momento de cambio paradigmático y educamos a seres que serán el futuro con principios del pasado. La escuela está basada en paradigmas en crisis. De hecho, no ha cambiado casi nada desde que empezó. Las estructuras patriarcales con relaciones de control, sumisión, con la burocracia que mata la dinámica del maestro, con la confrontación entre distintos, la simplificación, la verdad única, los principios de la autoridad.
las resoluciones moralizantes o disciplinarias no diseñadas para resolver los problemas, sino para evitarlos. Estudiamos con bases de la física mecánica, en la que cada problema tiene una manera exacta de solución, siguiendo unos pasos ya establecidos, donde no se valora la intuición, ni el intento, ni el error, que son la base de todo aprendizaje, sino la exactitud del resultado en un examen. Se trabaja el desarrollo de la razón, obviando la corporeidad, la espiritualidad y la emoción, precisamente lo que nos hace estar en contacto con la vida y el contexto. Incluso trabajando el cerebro, solo estimula una parte, el hemisferio izquierdo, pensamiento lógico, dejando de lado el pensamiento creativo. De hecho, incluso hasta los sentidos, nos hemos quedado con lo audio y visual y hemos quitado de en medio casi todo lo demás. Hoy sabemos que la razón es fácil de manipular, genera errores y aunque está dotada de plasticidad y capacidad infinita para el desarrollo, es también susceptible de ser entrenada por una conducta autolimitadora. La escuela del presente ha de asumir su papel en este desarrollo, integrando los distintos niveles del ser humano, lo corporal, emocional, espiritual, intelectual, la creatividad, para dotarnos de recursos que permitan comprenderse y transformar su realidad. No se trata solo de adquirir unos conocimientos, sino de abrir causas que permitan fluir la sabiduría natural de cada cual, empoderarse. Ya comenté al principio que la línea argumental de mi trabajo tiene que ver con el desarrollo de la actitud creadora, que en resumen significa conocerse y conectarse, y que lo considero una necesidad evolutiva del ser humano. Hasta hace algunos años, la creatividad estaba catalogada como un don con el que la naturaleza dotaba a ciertos individuos, a los que diferenciaba de la masa social, elevándolos al estatus de genio, en el caso de los integrados y o beneficiosos socioculturalmente, y en otros casos estigmatizándolos como inadaptados o enfermos. Hoy, la creatividad, en la línea del pensamiento emergente, no se considera una característica concreta de determinadas personas, sino una necesidad de la humanidad en su conjunto y un proceso de cada individuo por ser uno mismo, desarrollar sus potencialidades y sentirse integrado de una manera activa, positiva y dinámica en el entorno. La creatividad no es solo una cualidad que se puede educar, sino una actitud de vida que hay que promover y ejercitar. No es un nuevo producto que se pueda consumir, ni otra idea genial. No es aprender una fórmula para aplicar o una receta que nos quite la melancolía. Es un proceso de desarrollo personal y colectivo que nos va a permitir reemprender o reaprender, ese mundo de inocencia y lucidez de nuestra infancia, aflorar esos sentimientos y emociones reprimidos de siempre, retomar la espiritualidad, el diálogo con uno mismo, el amor, la compasión, para así afrontar al ser íntegro que somos y elevar el nivel de conciencia para preparar para el cambio, no para la continuidad. El desarrollo de la actitud creadora es el proceso natural de aprendizaje. Yo soy maestro infantil y se nota en las escuelas infantiles como cada cual se va desarrollando según su interés, hasta que llegan a primaria y tienen que recorrer el camino trazado por otros que los cercena y homogeneiza. Como decía José Antonio Yaunis en su libro El aula fuera del aula, es como si en el espacio que tenemos en nuestro cerebro al nacer nos hicieran un solar, cavaran unos cimientos y nos construyeran un adosado. Luego nos metieran un montón de muebles estándar y todo eso sin saber lo que hubiéramos querido. Quizá un bosque, una playa o una cabaña de piedra. Difícil desde ahí encontrar nuestra especificidad, pero todos nacemos con la necesidad de buscar nuestra propia identidad individual y colectiva y de convertir nuestro esfuerzo en un rastro de creación para la trascendencia. La actitud creadora plantea una serie de pasos que permiten conocerse, experimentar emociones y aprender a regularlas y expresarlas frente a los demás, sin sentirse atrapados o vacíos. Nos sitúa frente a los misterios sin resolver de nuestra propia experiencia vital para comprenderla, enriquecerla y poder aportar a la comunidad una nueva visión de lo que hay, una perspectiva de lo posible. En la escuela nos han enseñado modelos de conducta que nos han hecho disociarnos de nuestro ser, promoviendo lo que uno debe ser, sacado de modelos de referencia fuera del contexto, un mundo de apariencias y mentiras, y no nos han dejado ser como uno es, en el aquí y ahora, con nuestras virtudes y defectos, para entendernos, respetarnos e integrarnos. Este es el campo de acción del DAC, del desarrollo de la actitud creadora. Descubrir nuestra naturaleza imperfecta y aprender a respetarla, amarla y a desarrollarla, afrontando nuestra especificidad como un don para aportar a la comunidad.
No podemos dejar que el cambio sea producto de una adaptación del ser humano a otras estructuras ya marcadas por los intereses económicos. Quizás sea hora de dejar de pedir la restauración de la sociedad del bienestar y empezar a desarrollar la comunidad del buen ser. La verdadera razón de la escuela es enseñar a conocernos y a conectarnos, que es al fin y al cabo la única enseñanza que podemos aportar a quien se encamina a un futuro que no podemos imaginar, ni mucho menos diseñar. Se necesita un cambio estructural, no una serie de reformas. El alumnado se aburre en su inmensa mayoría, la familia no participa, el profesorado se desmotiva con la situación, la burocracia, los recortes de tiempo y las pocas ayudas. Este cambio ha de encontrar las soluciones al empobrecimiento del sistema educativo, para que el maestro vuelva a creer, el alumno desee saber y la escuela siga teniendo sentido. Si no empezamos a cambiar el sistema educativo tomando en cuenta la medida del ser humano, ese maravilloso logro de nuestros antepasados, la escuela, dejará de ser un medio para el proceso y seguirá siendo una tara que nos impide evolucionar. Muchas gracias. Espero haya sido útil. Si alguna persona tiene interés en conocer nuestra alternativa al sistema, que llamamos GAMIES, GAM de juego IETI, este instituto, integrarse en nuestra propuesta, aportar, cuestionar o enriquecer nuestro proceso, será siempre bienvenida. Un abrazo, salud y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a Gabriel Alpresa, que antes no dije la charla, pero es la evolución de la educación. Y bueno, muchas gracias por tomarte la molestia de escribirlo y de enviarlo en audio. Y bueno, ahora continuamos con la charla de Yeray, que creo que ese soy yo, y vamos a hablar de Canarias Experimental. Danos un minutito y conectamos de nuevo. Muchas gracias a todos los que se han conectado y hasta ahora.